gusto que esta noche me acompañe Ernesto López Portillo. Él es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Gracias Ernesto por estar esta noche con nosotros. Javier, ¿Cómo estás? Encantado de saludarte nuevamente. Buenas noches. Es parte de lo que sucedió el de hoy, estos audios que escuchábamos de Andrés Manuel López Obrador. Me interesa saber mucho por dónde empezamos. ¿Cuál es el análisis después de escuchar lo presentado hoy por el gobierno electo? Vamos a empezar por donde tú acabaste. Este contraste que pones entre el Andrés Manuel López Obrador de ayer y el de hoy se ve en el documento. En el documento de Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 se ve claramente aquí. Es un documento que uno lee primero con mucho gusto, entre otras cosas porque hace mucho queríamos oír que el poder público en México dijera que hay una falla estructural relacionada con la marginación de millones y millones de las oportunidades y del desarrollo, y que eso forma parte de un tejido que genera riesgos, amenazas y violencia. Primero, muy bien en términos de hacerse cargo de que el país es una fábrica de marginados y que lo que hay que hacer es revertir ese proceso. Aplausos ahí. Segundo, el documento incluye ideas progresistas. ¿Cuál más? Hay que leerlo, la parte de política de drogas. En política de drogas dice el presidente electo que es un tema de derechos, la posibilidad de decidir el uso de sustancias, y que el Estado no tiene la autoridad para intervenir en esa esfera de derechos. Es la parte más avanzada de los discursos de algunos ministros de la Corte con respecto a ese tema, que nos tiene ya en la antesala de una política de drogas diferente. Temas de justicia transicional que no están claros en el documento, pero que están mencionados, y que tienen que ver con medidas como desmovilización, que es formas especiales de atender ante poblaciones muy amplias involucradas en la violencia, que necesitan tener alternativas inmediatas para transformar su trayectoria de violencia y delito a partir de oportunidades. Y de pronto, ¡pum!, el salto del documento, la Guardia Nacional. El documento dice: absurdo pacificar con medios violentos. Dice el documento en la página 11. Dice el documento en la página 11. Absurdo pensar, pacificar con medios violentos. El diagnóstico es durísimo en el documento, y de pronto uno mira la Guardia Nacional y yo imagino que tiene que ver con que lo que el presidente electo encontró cuando le presentaron los diagnósticos parece no ser lo que él pensaba que había, lo que él imaginaba o lo que él sabía. ¿Por qué? Porque el documento dice, en 3 palabras, la policía no funciona. Y apenas ayer vimos la nueva encuesta de INEGI que nos dice que la policía tiene problemas estructurales de todo tipo, Sí. y para nadie es una novedad. No. Pero ¿qué pasó? ¿Cuándo salta el hoy presidente electo de con los militares no a con los militares sí? Y no solo sí, vámonos a los detalles. El plan incluye la creación de 3 tipos de coordinaciones. La de él, con su gabinete, las coordinaciones por regiones, las que van a crear, e incluso coordinaciones con consejos estatales, Javier. Si eso se da como este documento lo dice, el presidente está imaginando una estructura nacional de control de la seguridad, con, y aquí está el subrayado, los militares al mando de la operación. Repetimos eso.
Coordinaciones, que dice el documento, tendrán un coordinador, coordinadora civil, pero con una coordinación operativa militar. La coordinación operativa militar es lo que le da completamente la vuelta a lo que nos dijo antes como oferta el hoy presidente electo. Se está hablando de, para decirlo, esto lo digo en mis palabras, pero me parece bastante claro, se traslada el control de la operación policial federal a las Fuerzas Armadas. Así de claro. Bueno, está el anuncio hecho, ya no tenemos que imaginar y especular. Se acabó la espera. Se traslada el control de la operación policial federal a las Fuerzas Armadas, porque en esas coordinaciones son las Fuerzas Armadas las que serán responsables de estar al frente de la operación. Y porque además, como lo acabas de poner en el reportaje, se engrosará la Guardia Nacional con, primero son Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal. Segunda etapa, se abre al traslado de elementos de las Fuerzas Armadas, más elementos de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional. Tercera etapa, se abre a reclutamiento masivo a la Guardia Nacional. El plan explica que el desarrollo profesional, etcétera, está a cargo de los militares. Entiéndase bien, es un salto cualitativo de proporciones históricas. Lo que se nos está avisando es que la vía policial civil no va. Dijo Durazo, y dijo muchas veces Alfonso Durazo, el próximo secretario de Seguridad Pública, de Seguridad y Protección, dijo, la Policía Federal también está mal. Vaya, hay un reportaje con declaraciones de Durazo que dijo, vamos a terminar con la delincuencia uniformada en la Policía Federal. Es público. Hoy dice el presidente electo que los problemas están en los 3 niveles de gobierno, en la policía. Apenas imaginable el diagnóstico que hay atrás de estas palabras. Para que hayan concluido que no hay vía civil posible con la policía y que lo que tenemos que hacer es darle entrada plena al control, por un lado operativo, en las coordinaciones, y por otro lado en el desarrollo, diseño, profesionalización de la Guardia Nacional. Y la gran pregunta en redes es, ¿qué te parece, Ernesto López Portillo, esta salida? La militarización, el tema de decir cerramos la puerta de la policía civil, cerramos la puerta de mejores policías locales, de una mejor policía federal, de dotarlos de uniformes, armas, incentivos, preparación, cerramos esa puerta. No así, no lo diríamos así, Javier. Digamos que la vía no es, esa puerta no se cierra, sino que se pasa a la puerta al lado. A la puerta militar. La puerta militar. Pero dijiste locales. Ojo, leyendo este documento, uno se pregunta si la reforma constitucional que viene, que van a proponer, modifica las atribuciones en el pacto federal, de manera tal que podríamos tener, y aquí empiezo a especular, podríamos tener una estructura ya constitucional de concentración total, de una estructura de concentración total de conducción, poder, coordinación desde Presidencia de la República a nivel nacional. ¿Por qué lo digo así? Porque las coordinaciones que se están previendo aquí incluyen las coordinaciones estatales, Javier. Pregunta, ¿hacia dónde va la reforma constitucional? ¿Va a poner en un mismo modelo a todo el país? No lo sé, pero hacemos la pregunta. ¿Qué resultados ha dado en otros lugares, en otros países, como académico, como estudioso de la seguridad, este tipo de estrategias, la planteada por López Obrador? Es interesante los modelos que refiere, el español y el francés. Los conozco, los he visitado y he estado con ellos afuera, en la calle, tanto con la Gendarmería como con la Guardia Civil.
Hay una diferencia que insisten mucho, tanto los franceses como los españoles, que tiene que ver con que estas policías de origen, de dependencia militar, son policías históricamente enraizadas en el lugar en el que trabajan. La teoría distingue dos tipos de despliegues policiales. Despliegues policiales con raíz local, que se aproximan a la comunidad históricamente. Los franceses explican mucho que su gendarmería es eso. Es el gendarme es el que ha estado ahí siempre, históricamente. Y hay otro modelo que se llama fuerzas de ocupación, que es el que no funciona, en donde lo que haces es desplegar, ocupar y retirar. Desplegar, ocupar y retirar, que es en parte el modelo que ha seguido México con las fuerzas federales. Este modelo de llegar y salir, es un modelo que provoca una imposible apropiación comunitaria de la policía. Si no es mi policía, es una fuerza de ocupación. No podemos juzgar los resultados de allá proyectando los resultados de acá, porque las historias institucionales no son comparables. Pero no hagamos eso. Vamos al diagnóstico que el propio presidente electo hizo en campaña del modelo de seguridad mexicano. Adelante. 12 años de Secretaría de Seguridad Pública Federal, en los gobiernos de Fox y Calderón, son protagonistas del modelo fallido que el presidente electo ha criticado como pocos. Sí. 1. 2. La militarización. Un despliegue de más de 50,000 miembros de Fuerzas Armadas, en donde hay problemas de tortura, desapariciones, ejecuciones. Y esto me permite saltar rápidamente un compromiso del documento que es, en el papel es extraordinario, pero que no dice nunca el cómo, que es erradicar todos estos problemas. No lo dice. No, aquí no sabemos cómo se van a erradicar los problemas ni de corrupción, ni de violaciones a derechos humanos, en instituciones que el propio presidente electo ha criticado como instituciones corruptas y con problemas graves de violaciones a derechos humanos. En la página 6 del documento dice erradicar tortura, desapariciones, etc. Bien, ojalá. ¿Cómo? Con las mismas instituciones a las que se ha hecho esa crítica. En síntesis, el salto cuántico, el salto cualitativo profundo, es que el presidente se recarga en la confianza en las Fuerzas Armadas. Y el documento tiene frases importantes que dicen que las Fuerzas Armadas están limpias. No lo dice exactamente así, pero refiere que en las Fuerzas Armadas no se han construido grupos, sectores, segmentos afectados por la corrupción. Es fuerte esa declaración, especialmente cuando se ha acumulado esta historia de documentadas violaciones graves a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y con Fuerzas Armadas diciendo ellas mismas que no están formadas para esta función. Entonces, una vez más la pregunta, ¿qué pasó con el diagnóstico de ayer? Sí. ¿Y qué pasó con el diagnóstico de hoy? Estas Fuerzas Armadas siempre sí son para esta función. Nosotros decimos no. Nosotros decimos la vía es civil, la reforma es civil. Es lo que iba a preguntar. ¿Cuál es la conclusión desde los estudios de Ernesto López Portillo? Desde la experiencia de Ernesto López Portillo, ¿es un error, es una equivocación, es un acierto lo presentado hoy por el gobierno? No hay evidencia empírica disponible que confirme que el despliegue de Fuerzas Armadas reduce la violencia en México. No la hay. No es lo que dice Ernesto López Portillo, es si alguien tiene evidencia diferente, que la ponga en la mesa. No hay evidencia empírica disponible, sistematizada, confiable, que confirme que el despliegue de Fuerzas Armadas reduce la violencia en México. 1. 2. El Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero publicará a inicios del próximo año un reporte a detalle
de la forma como Fuerzas Armadas han participado en estos temas de seguridad pública. Y además montaremos una matriz de análisis, Javier, que va a tener acceso público en los próximos meses, hacia el mediados del próximo año, en donde cualquier ciudadano podrá ingresar y analizar qué ha pasado con Fuerzas Armadas en su intervención en estos temas. La evidencia sistematizada, organizada, revisada a profundidad, no permite afirmar hoy que el despliegue militar reduce la violencia en México. Nos quedamos con eso, Ernesto López Portillo. ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? ¿Dónde podemos seguir lo que haces? Ernesto LPB, por supuesto en el portal de la Ibero, el programa de seguridad ciudadana está cada vez más produciendo y entregando información. Y más adelante vamos a construir el laboratorio de innovación en seguridad ciudadana, que también tendrá su propia estrategia de comunicación. Dame un poquito de tiempo porque estamos montando muchas cosas en la Ibero. No sabes lo que agradezco que hayas venido hoy, Al Ernesto. contrario, Javier, Necesitábamos muchísimas gracias. claridad. Muchísimas gracias, Ernesto. Buenas por estar noches. por acá esta noche, de verdad. Gracias. Ernesto López Portillo, ahí está, con un análisis más que necesario. Una lectura estudiada, una lectura de alguien que se ha dedicado toda su vida a esto,